Que fue, mi gente, es John Akwabi. En esta oportunidad tenemos que reaccionar a una controversia que es uno de los temas más controversiales del momento en general en toda Europa, pero que se está manifestando acá en Inglaterra luego de los comentarios de Nigel Farage en un programa en el que estaba siendo entrevistado por Trevor Phillips, del cual vamos a hablar más adelante. Pero resulta que Nigel Farage le preguntaron cuál consideraba él era uno de los problemas que tenía actualmente Reino Unido, y él dijo que había un grupo creciente, especialmente personas jóvenes, que no estaban de acuerdo con los valores, con la cultura británica, y que estaba también utilizando sus números para poder votar por candidatos que tampoco estuviesen de acuerdo con estos valores y esta cultura. Entonces, cuando Trevor Phillips, el entrevistador, le pregunta ¿a quién te refieres?, Nigel Farage tuvo algo políticamente incorrecto que decir al respecto. Escuchen, hay subtítulos en pantalla. We have a growing number of young people in this country who do not subscribe to British values, in fact, loathe much of what we stand for. So what do you do? Who are we talking about there? Oh, I think we see them on the streets of London every Saturday. What do they look like? Oh, we're talking about... What do they look like? Are we talking about Muslims here? We are. And I'm afraid I found some of the recent surveys saying that 46% of British Muslims support. Are you sure you want to make the blanket accusation that you've just made that Muslims are somehow less patriotic than other British people? Because those people on those demonstrations are British. Did you watch the recent elections that took place up and down the country? We don't know that, and we don't know they support. Would you like to revisit what you said at all? Let's be clear. There is a growing population of people in this country, a lot of them very young, who have recently been voting for and electing candidates, right, up and down the country, in inner cities, who stand for a set of values that are completely, not only don't subscribe to our values, but in many cases are totally against our values. Entonces, miren, para empezar, con respecto a Nigel Farage, he dicho esto ya varias veces, pero solo para reiterarlo si es la primera vez que me escuchan hablando de este tema. Cualquier grado de respeto que yo le hubiese dado a Nigel Farage en el 2015-2016 por ser la voz más prominente liderando el voto a Brexit y después obtener la victoria del voto a Brexit, él lo perdió. Porque en lugar de utilizar esa prominencia que él había ganado, una que nunca antes había tenido siendo el líder del partido UKIP, un partido diminuto en Inglaterra, en lugar de utilizarlo para tratar de ascender al poder en Inglaterra y hacer un cambio significativo y también cumplir con la voz del electorado del voto de Brexit, él decidió irse a vender almohadas en un programa de radio. Ir a ser presentador de radio para vender almohadas, ¿ok? Para vender sábanas, ¿ok? Para vender seguros y pólizas de seguros de vida, ¿ok? Entonces, eso es lo que hizo Nigel Farage. Él se lavó las manos del asunto y dijo, se lo voy a dejar al Partido Conservador, el mismo partido que él tenía años acusando, y en efecto, de forma cierta, de ser un partido que de conservador tiene lo que yo tengo de jugador de Pokémon Go, ¿ok? Entonces resulta que Nigel Farage le entrega esa victoria histórica al Partido Conservador, sabiendo que los líderes del Partido Conservador, incluyendo Boris Johnson, eran personas que estaban en contra de la idea de votar para dejar la Unión Europea. La única razón por la que Boris Johnson supuestamente cambia de parecer es porque se dio cuenta que era la postura popular por la mayoría de los votantes conservadores. Pero él le entrega esta victoria al Partido Conservador. ¿Y qué ha pasado? ¿En los últimos 8 años las cosas han mejorado debido a ese voto? No. ¿Por qué? Pues porque tenemos un partido que ha hecho todo lo posible para evitar que cualquier cambio positivo que pudiese haber salido, que son muchos, que pudiese haber salido de dejar la Unión Europea, haya podido ocurrir. Y todavía estamos apegándonos al pie de la letra a cualquier reglamento indicado por la Unión Europea. Una cosa absolutamente ridícula. Rishi Sunak ni siquiera puede llevar a cabo deportaciones de un par de docenas de personas porque lo llevan a los tribunales. Es una cosa absolutamente ridícula, ¿ok? Entonces, esa es la política acá de Inglaterra. Una política que, si siquiera me pongo a pensar en ello, siento que estoy repitiendo la historia de Venezuela. Por eso con tan poca frecuencia hablo de este escenario, ¿ok? Pero, teniendo eso en cuenta, Nigel Farage sigue siendo la voz más prominente que dice cosas como lo que acabo de decir, ¿ok? Entonces, por eso vale la pena mencionarlo. Pero ahora, una cosa tengo que decir. Nigel Farage, él hace comentarios utilizando, por ejemplo, encuestas realizadas por el Henry Jackson Society, que fue publicada el mes pasado, en el que indican que es más probable que los musulmanes británicos tengan una visión positiva que negativa de Hamas. Después, que el 52% quiere que sea ilegal mostrar una fotografía de su profeta y que el 32% está a favor de la implementación de la ley Sharia, que, por cierto, siempre me ha dado risa
que los progres, ¿verdad? Muchos de ellos están codo a codo actualmente en las protestas de Palestina, porque recuerden, esto lo he dicho tantas veces, tú puedes llegar a la respuesta correcta sin saber por qué, sin saber cómo, ¿ok? Y estoy seguro ustedes en algún momento cuando eran carajitos estaban tratando de resolver un problema matemático y no se sabían la fórmula, pero de igual forma lograron hacer la respuesta correcta. Pero después cuando viene el profesor y dice, bueno, pero justifica la respuesta, pon la fórmula, no sabes cómo hacerlo, ¿ok? Eso es lo que está pasando actualmente con quienes están protestando en contra de las acciones del gobierno de Israel en muchos países occidentales. Son estudiantes, universitarios, marxistas, comunistas, socialistas, ¿verdad? Simpatizantes del Che, que no entienden nada, que tienen un absoluto pasticho mental ideológico, pero que debido a que la política identitaria tiene dentro de su agenda que cualquier acción de un grupo que es visto como un grupo supremacista de extrema derecha, obviamente se le tiene que oponer, están haciendo exactamente eso y están haciendo estas marchas y estas protestas, y por eso justamente Joe Biden ha tenido que hacer múltiples veces declaraciones en contra de las acciones del gobierno de Israel, como la masacre que llevaron a cabo en Rafah hace un par de días. Y la razón es obviamente porque Joe Biden sabe, yo no puedo costear, perder a este potencial bloque de votantes, pero al mismo tiempo tampoco puedo ir muy en contra de las acciones del gobierno de Israel, de la misma forma que ningún político que quiera llegar o permanecer en la presidencia en Estados Unidos puede hacer. ¿Por qué? Pues porque resulta que el gobierno de Israel tiene una enorme cantidad de influencia, no solo en Estados Unidos, también en el Reino Unido y muchos otros países occidentales más. Influencia que muchas veces es contraria a los intereses de los ciudadanos de esos países. Muchas veces estos ciudadanos terminan apoyando debido a que creen que Israel es este gran aliado de Estados Unidos y del mundo libre, la única democracia del Medio Oriente. Entonces por eso tenemos que meternos en cuanta guerra, en cuanto conflicto, en cuanto acto de intervencionismo, en cuanto aplicación de sanciones, en cuanto rompimiento de relaciones diplomáticas con cualquier otro país con tal de cumplir la agenda política de este país que no es nuestro. Entonces mi opinión con respecto a eso, y la opinión que desde hace casi 10 años, la primera vez que hablé sobre este tema fue en el 2014, y tuve la misma opinión que estoy dando ahorita, la misma opinión que he dado en los videos que he hecho hablando sobre esto en los últimos meses. Y por eso a cada rato me acusan, ya sea de ser islamofóbico o de ser antisemita. ¡Qué maravilla! ¿Vale? Bueno, ustedes saben, si te están acusando de ambas cosas en un escenario en el que hay dos opciones, pues probablemente es porque eres honesto, probablemente es porque eres objetivo, probablemente es porque no eres un fanático, ¿ok? Entonces yo critico a ambos lados. Ahora, resulta que en este caso, si vas a utilizar ese tipo de encuestas, pues ¿por qué no puedes mencionar la contraparte, Nigel? Porque eso también me parece importante. Si tú eres una persona que se quiere vender y que tantas veces ha dicho, es un patriota británico, una persona que quiere la soberanía y el respeto de su cultura y sus tradiciones y demás, entonces ¿por qué tienes que poner en una balanza el que tú necesitas estar del lado de este país que no es nuestro? De este país ajeno a nuestros intereses. ¿Por qué no puedes criticar a ambos? ¿Por qué la opinión de británicos, sin importar si son musulmanes, cristianos, ateos o lo que sea, no puede ser una de criticar a ambos? Tanto a los grupos radicales islamistas como a las acciones del gobierno de Israel. ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Por qué siempre tienes que estar de un lado o del otro? ¿Okay? Y eso es justamente lo que venden estos políticos supuestamente de derecha en muchos países occidentales. Bueno, al fin y al cabo, Donald Trump. Yo dije la razón por la que Pat Buchanan nunca tuvo posibilidad de llegar a la presidencia, pero Donald Trump con las mismas ideas de Pat Buchanan en el 95% de los temas sí, es porque Donald Trump ha sido el presidente más pro-Israel en mi vida, ¿ok? Y con eso digo mucho, porque todos los presidentes de Estados Unidos en mi vida lo han sido, ¿ok? Pero recuerden que, y una vez más, el que yo diga esto significa que estoy siendo antisemita. ¿He hecho alguna crítica a la religión? ¿He hecho alguna crítica a los judíos, a los ciudadanos judíos? No. Estoy haciendo críticas a las acciones del lobbying político y las acciones de gobiernos de Israel. Pero hacer esas críticas supuestamente te vuelve un antisemita. De parte de los neófitos, de parte de las personas que no entienden que tú puedes criticar acciones políticas y eso no significa que estás atacando a las personas en su trasfondo. De la misma forma que tú puedes criticar acciones de musulmanes que son contrarias al interés nacional acá en el Reino Unido y eso no significa que tú dices que los países islámicos deberían volverse cristianos. Por ejemplo, en el caso mío, desde que yo llegué a Inglaterra,
Yo sabía que esto era un problema. Yo he hecho entrevistas al respecto. Yo he hecho entrevistas sobre cómo la injerencia islámica es una en la cual no hay cohesión social. Porque muchas veces musulmanes que vienen a Inglaterra a vivir, especialmente en lugares como Bradford, en lugares como Birmingham, en lugares como Londres, obviamente, llegan a estos lugares y en lugar de buscar involucrarse con la comunidad, en lugar de buscar apegarse a las normativas y a los valores culturales y sociales del país, inclusive si eso significa que en tu casa, en tu privacidad, tú obviamente puedes tener la religión que quieras tener y puedas profesar tu fe de la forma que quieras hacerlo, ¿verdad? Pero que por lo menos te estás apegando a los valores culturales de la comunidad en la que estás. Pero ¿qué termina ocurriendo? Que precisamente no quieren tener que hacer esto, así que se mudan a comunidades de mayoría de musulmanes para estar rodeados de personas que compartan los mismos valores del país que dejaron, ¿ok? Entonces, es una cosa que yo he criticado no solo de musulmanes, se lo he criticado a venezolanos, a mis compatriotas, a mis coterráneos en algún momento. Yo les he dicho, miren, si ustedes llegan a un país, ya sea España, ya sea Estados Unidos, ya sea Perú, Argentina, donde sea, hagan como hace cuando en Roma, haz como los romanos, ¿ok? ¿Por qué llegas a estos lugares y te quieres comportar como te estabas comportando en Venezuela? Si tan maravilloso era que te pudieses comportar de esa forma y todos los demás también, por ejemplo en Venezuela con la viveza criolla de que yo tengo que ser el que se salta a la fila, yo tengo que ser el que se come la luz roja, yo tengo que ser el que bota la basura por la ventana del carro, ¿verdad? Entonces, si tú dejaste ese país, lo dejaste probablemente porque no querías seguir viviendo en esas condiciones, entonces ¿por qué quieres importar esas condiciones al nuevo país al que has llegado? ¿Ok? Respeta el lugar donde estás, eso se lo digo a todos los inmigrantes. Y esto es una cosa, yo creo, haría que los indicios de supuesta xenofobia y hostilidad y demás no estuviesen presentes ni siquiera en la centésima parte de lo que lo están. Porque es algo que si tú eres una persona que está en un país, especialmente un país que está pasando por dificultades, como en la actualidad es prácticamente todos los países del mundo, ¿verdad? Está pasando por dificultades económicas y de repente tú ves que en el último año ha entrado más de 1 millón de inmigrantes al Reino Unido, más de 1 millón de inmigrantes, al mismo tiempo que Rishi Sunak se ha estado dando golpes de pecho diciendo vamos a deportar a 12 personas a Ruanda y cada uno nos va a costar más de 100.000 libras mantenerlos allí en el equivalente a un hotel 4 estrellas, pero estoy haciendo algo importante, ¿verdad? Entonces, resulta que en estos casos es evidente por qué personas se molestan, porque ven que están llegando una enorme cantidad de personas de un trasfondo cultural totalmente distinto y no se están integrando, están haciendo todo lo contrario, ¿ok? Y encima de eso que quieren cambiar la forma de la cultura y los valores del país al que han llegado y buscan hacerlo precisamente por medio, como dijo Nigel Farage, de votar por políticos que compartan sus propios valores culturales, ¿ok? Eso explica, por lo menos en parte, el que Sadiq Khan siga siendo alcalde de Londres, ¿ok? Recuerden, una de las primeras cosas que hizo Sadiq Khan es prohibir los anuncios que mostraban siquiera mujeres en ropa deportiva en los subterráneos porque podría ofender las sensibilidades culturales de personas musulmanes, por ejemplo, ¿ok? Y después trató de hacer parecer que no tenía nada que ver con eso, pero obviamente sí. De la misma forma, todas las posturas progres de Sadiq Khan ahora lo han puesto muchas veces en contra de la postura de muchos musulmanes en Londres, porque Sadiq Khan está, de la misma forma que está Joe Biden, en una balanza, tratando de nivelar, oye, tengo que satisfacer los requisitos del lobby LGBT, pero al mismo tiempo también tengo que cumplir con las creencias de mis votantes musulmanes, que muchas veces están unas contra las otras, y a eso es lo que iba cuando me fui por la tremenda tangente hace 10 minutos, y es que se hizo encuestas hace 8 años, en la que la mitad de los musulmanes británicos cree que la homosexualidad debería ser ilegal según una encuesta realizada por el Canal 4, ¿ok? Entonces yo me pregunto, ¿por qué los progres nunca hablan de esto? ¿Por qué los progres cuando están criticando a los hombres blancos heterosexuales cristianos de ser los responsables de todos los males, ¿verdad? De ser los más grandes homofóbicos, ¿por qué nunca hablan del hecho de que exista un grupo creciente en su propio país, ¿ok? No en el Medio Oriente, no en África, en su propio país, en el Reino Unido, que tiene estas posturas y que no tiene ningún problema con expresarlas públicamente. Mira, tú le preguntas al musulmán promedio qué piensa sobre estos temas, él no va a ser como hace el cristiano promedio en la actualidad. Ay, no, bueno, tú sabes, hay que respetar. No, él te va a decir exactamente lo que piensa. Y por esto también yo he hecho tantas críticas que han hecho que personas inclusive me hagan Photoshop poniéndome al lado del ayatollah y poniéndome como un radical islamista, ¿verdad? Como una persona que lo financia el ayatollah, ¿verdad? Porque yo digo,
el cristianismo, especialmente en sociedades occidentales, ha perdido gran parte de su significado porque tiene líderes que se han vuelto políticamente correctos. Miren las declaraciones del Papa Francisco. El Papa Francisco no puede decir nada porque lo tratan de cancelar. Y ustedes saben, yo fui hasta el Vaticano en el 2016 y afuera del Vaticano llamé al Papa Francisco un comunista, ¿ok? Entonces yo no soy una persona. Este problema. Miren, ustedes saben, yo critico a todos por igual. Todo lo que hace falta ser criticado, yo lo critico, ¿ok? Yo tengo un historial que yo creo es envidiable desde el punto de vista de objetividad y honestidad intelectual. Y es una cosa que nadie me puede quitar, ¿ok? Mi historial de que cuando hace falta yo critico a los que sea. Pero resulta que el Papa Francisco hace unos comentarios que, podrían decir, pero los hizo de mala forma, pero de igual forma, el trasfondo del comentario es uno que está pegado a las escrituras de la religión que representa al Papa Francisco. Pero él no lo puede decir, porque el Papa Francisco entonces está discriminando a la comunidad. Una cosa absolutamente ridícula. Imaginen decirle lo mismo a cualquier imán musulmán que está haciendo un discurso en una mezquita y está diciendo todo tipo de cosas. Jamás lo dirían porque no, tenemos que respetar sus creencias y ellos tienen un trasfondo cultural diferente. Eso es lo que no entiendo. Entonces, yo soy una persona que cree que, en efecto, si tú quieres tener ese trasfondo cultural y creencias religiosas diferentes, ¿verdad? Tenlas en tus propios países. Quédate en tu propio país. Y vas a ser la mayoría, y vas a poder tener ley sharia, y vas a poder implementar no solo como creencia religiosa, sino también como las normativas y las leyes del país, las cosas que tú crees deberían ser implementadas para tener la sociedad que tú querrías ver, ¿verdad? Pero eso no significa que tienes el derecho, de la misma forma que cristianos no tienen el derecho de ir a países de mayoría islámica y buscarles imponer el cristianismo, y yo jamás estaría de acuerdo con ello. Por eso justamente he estado en contra de todos los actos de intervencionismo de Estados Unidos en el Medio Oriente en los últimos 25 años, ¿ok? De supuestamente tratar de llevar la democracia estadounidense al Medio Oriente. Yo dije, miren, las personas tienen derecho, si son la mayoría en un país, tienen derecho a vivir la vida que quieran vivir, a tener los valores y la cultura y las tradiciones que quieran tener, porque están en sus países y son la mayoría, esa es la opinión de la mayoría. Mientras que en países occidentales, el problema no es tener musulmanes que entran y quieren importar su agenda a estos países, el problema es tener políticos débiles que lo permitan. De la misma forma ocurre con el cristianismo. El problema no es el cristianismo como religión, el problema son los líderes de la religión que no hacen absolutamente nada por apegarse a la religión debido a que es más importante no ser cancelado, debido a que es más importante ser políticamente correcto que ser un representante de una religión milenial. Entonces, en este caso, tenemos un escenario, ¿verdad? Que yo siempre trato de mencionar cuando estoy hablando de este tema, en el que si tú eres un conservador y tú vas a países, no me refiero a países que tienen leyes particularmente radicales, países que son de mayoría islámica y que tienen normativas y valores sociales islámicos, pero de igual forma también son, se podría decir, liberales en algunas cosas. Por ejemplo, Turquía o los Emiratos Árabes Unidos o inclusive en Egipto, en ciertas partes de Egipto, por ejemplo en Cairo, ¿verdad? Yo he estado en todos estos lugares y yo he dicho, si tú eres un conservador y tú estás, por ejemplo, buscando criar una familia, crear hijos, ¿verdad? Sería por lo menos una discusión que valdría la pena tener sobre si estarías mejor en un país occidental como Estados Unidos o en Inglaterra que en uno de estos países que acabo de mencionar. ¿Por qué? Pues porque, piénsenlo, ¿qué van a ver esos hijos a los que vas a estar tratando de criar con valores conservadores? ¿Qué van a ver desde el momento en el que están en la guardería? Pues todo tipo de propaganda progres, si están en países occidentales, van a venir las reinas drag, ¿verdad? A leerles cuentos. Van a ver todo tipo de cosas, todo tipo de perversión y degeneración. Mientras que si estás en países, inclusive caminando por las calles, vas a ver todo tipo de anuncios, anuncios para marihuana, anuncios de todo tipo de cosas, ¿verdad? En cada calle, en cada esquina. Yo mencioné, por ejemplo, el haber ido a Ámsterdam, un lugar que, desde el punto de vista de los paisajes, de los museos, Ámsterdam tiene de los mejores museos de Europa, ¿verdad? Pues yo recuerdo que fui a Ámsterdam cuando era un adolescente y a diferencia, ustedes saben, yo siempre he sido conservador, así que a diferencia de el chamito de 17 años promedio que se va a Ámsterdam para una semana, para un evento deportivo, en el que todos los que están en el evento deportivo son también hombres jóvenes, bueno, tú esperarías, hombre, te volviste loco en Ámsterdam, hiciste todo. Yo ni siquiera fui a estos lugares, ni siquiera estuve cercano al distrito de Luz Roja, ¿verdad? Porque esa cosa me deprime. Es una cosa, ¿verdad? No sé, siento que es como
entrar en uno de los círculos de Dante, el ir y ver estas mujeres que están allí literalmente vendiendo sus cuerpos y que tú sabes el trasfondo de muchas de ellas, uno de abuso de sustancias, de falta de figuras paternas, y honestamente no entiendo cómo esto es algo de atracción turística, ni hablar de los hombres que van y pagan, o sea, una cosa... Realmente no lo comprendo, ¿ok? Y encima de eso, en Ámsterdam tú estás caminando en cualquier esquina y hay tiendas de todo tipo de cosas que se puedan imaginar, de objetos triple X, ¿verdad? Pongámoslo así. Y están literalmente las vitrinas de las tiendas. En cada esquina hay personas utilizando sustancias, en cada cafetería venden los brownies y estas cosas, no sé qué, personas fumando y demás. Y yo recuerdo ver también a familias paseando a sus hijos en las andaderas, ¿verdad? Y yo dije, ¿pero cómo? ¿Cómo pueden estar en un lugar como este y crear una familia? Honestamente no lo entendía. Entonces... yo he hecho esos comentarios y personas inmediatamente tienen que decir, entonces, oye, ¿tú estás de acuerdo con que se le quiten los derechos a esto y con que se le trate? No, pero estoy hablando desde el punto de vista generalizado. De la misma forma que cuando ustedes hacen comentarios pro Occidente, estoy seguro que ustedes asumirían que esos comentarios son de forma generalizada, pero que eso no desconoce todos los problemas, los incontables problemas que tienen países como Estados Unidos. Problemas sociales, de abuso de sustancias, problemas de criminalidad, problemas de todo tipo, ¿ok? Que muchas veces este tipo de problemas no existe en esos países que acabo de mencionar. Hay muchos otros problemas, ¿verdad? Pero este tipo de problemas particulares no se ve ni siquiera, una vez más, una milésima de la parte de lo que se ve en cualquier lugar en Estados Unidos, con muy, muy pocas excepciones, ¿ok? Entonces, por esto es que la discusión, ¿verdad?, de estos temas es una que realmente se tiene que hacer desde un punto de vista de honestidad intelectual, que simplemente por fanatismo político y también por fanatismo religioso. Por ejemplo, yo siempre he hablado de... en Estados Unidos, los evangélicos de derecha, que debido a que creen que Israel es el pueblo escogido por Dios, no puede hacer nunca nada malo, porque todo lo que hagan va a ser la voluntad de Dios y no se le puede criticar. Me van a disculpar, yo no puedo hablar con esas personas. ¿Qué se puede decir con esa? ¿Qué le puedo decir yo a una persona que tiene esa creencia? Esa es una persona que está en el mismo plano de fantasía que un fundamentalista islámico, ¿ok? Y hay quienes dirán, Aquaviva, pero los fundamentalistas islámicos cometen actos de terrorismo y lastiman a personas inocentes. ¿Y acaso estos evangélicos simpatizantes del sionismo, simpatizantes de cualquier acción que haga el gobierno de Israel y que lo van a defender a capa y espada sin importar qué tan atroz sea, acaso estas no son personas que también están de acuerdo, han estado de acuerdo y seguirán estando de acuerdo con cualquier guerra, cualquier intervencionismo o cualquier masacre que se lleve a cabo supuestamente que sea acorde a los intereses de Occidente? ¿Acaso no lo estuvieron con la guerra de Irak? ¿Acaso no lo estuvieron con los actos de intervencionismo en Libia, en Siria, en Afganistán? Entonces, esas personas que son personas inocentes y que son masacradas en estos actos de intervencionismo de países occidentales, esos no cuentan. Pero los que pierden la vida debido a terrorismo islámico, esos sí. Por eso es que, una vez más, inclusive hablando desde ese punto de vista, la idea de decir que los únicos terroristas son fundamentalistas islámicos es una falacia tan grande que te deja puesto como un dogmático fanático. Porque también es un acto de terrorismo cuando un gobierno, con su bandera al lado del avión, con sus soldados y con su tripulación bien uniformados, ¿verdad?, con los uniformes oficiales de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Aéreas y demás de ese país, cuando ese te sobrevuela por encima y te lanza una bomba y explota la casa donde estás, eso también es un acto de terrorismo. No es solo terrorismo cuando una persona se pone una bomba en el pecho y entra en un concierto. Ambos son actos nefastos, atroces y que deberían ser repudiados por cualquier persona razonable. El problema está en que, una vez más, el fanatismo impide a muchas personas hacer críticas a ambos lados. Pero bueno, con eso termino este video, ¿vale? Porque miren, ya como está, ustedes saben, esto está desmonetizado. Ya lo saben, este video va a estar desmonetizado, así que si quieren apoyar el canal, pueden volverse Patreon, son miembros aquí en YouTube, pero con eso termino. Y si quieren apoyar también las estadísticas del canal, asegúrense de dejar todos los dislikes que yo sé ya han dejado y asegúrense de dejar los comentarios de odio que ya están escribiendo. Déjenlos lo más largos posible, yo los voy a leer todos, voy a estar llorando así como si estuviese picando cebollas mientras que estoy leyendo sus comentarios de odio, pero dejen todos los comentarios que quieran, ¿ok? Hasta la próxima, mi gente. Paz.